La parábola del rico y Lázaro es una de las enseñanzas más impactantes de nuestro Señor Jesucristo sobre el destino eterno, la justicia divina y la importancia de vivir con compasión. En esta historia, Jesús presenta a un hombre rico que disfrutaba de lujos y banquetes, y a Lázaro, un hombre pobre y enfermo que yacía a su puerta, anhelando migajas de su mesa. Cuando ambos mueren, sus destinos contrastan profundamente. Lázaro es llevado al seno de Abraham, mientras que el rico sufre en el Hades. A través de esta parábola, Jesús nos recuerda que las decisiones que tomamos en esta vida tienen consecuencias eternas, y que el verdadero valor está en el amor, la misericordia y la obediencia a Dios. En este video, exploraremos el significado de esta poderosa parábola, sus enseñanzas sobre la vida eterna y las lecciones que nos ofrece para vivir en justicia y generosidad. Acompáñanos en este viaje a través de las enseñanzas de Jesús para reflexionar sobre el mensaje eterno del rico y Lázaro. En Lucas 16:19 se narra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. La parábola comienza presentando al personaje principal, un hombre rico cuya vida está definida por el lujo y la indulgencia. Su ropa, de púrpura y lino fino, simboliza riqueza extrema y estatus social elevado, ya que en la época de Jesús, las prendas teñidas de púrpura eran caras y exclusivas. Además, su hábito de hacer banquetes diarios refleja no solo una vida de placer constante, sino también una desconexión con las necesidades espirituales y sociales de los demás. El rico, aunque no es nombrado en la parábola, representa a aquellos que están tan enfocados en su bienestar material que ignoran las necesidades de quienes los rodean. Vive en su propio mundo de abundancia, centrado en satisfacer sus deseos y disfrutar de su riqueza, sin considerar cómo podría usar sus recursos para ayudar a otros. Su vida de esplendor contrasta drásticamente con la de Lázaro, quien será presentado más adelante, y establece el tema central de la parábola, la inversión de roles en la eternidad basada en las decisiones terrenales. En la cultura del primer siglo, la riqueza se asociaba a menudo con la bendición divina. Muchos fariseos, que eran parte de la audiencia de Jesús, creían que los ricos eran favorecidos por Dios y que su prosperidad era una señal de su aprobación. Sin embargo, Jesús desafía esta idea al mostrar que el estatus económico no garantiza el favor de Dios. Más bien, enfatiza la responsabilidad que acompaña a la riqueza y la necesidad de usar los recursos para ayudar a los demás. El contraste entre el rico y Lázaro es una representación simbólica de la enseñanza de Jesús sobre el cuidado de los pobres y el peligro de confiar en las riquezas. En Mateo 6:19-21, Jesús dice: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino haceos tesoros en el cielo». Este pasaje refuerza que las riquezas terrenales son temporales y que el verdadero valor está en vivir una vida de fe, compasión y servicio a los demás. En el Antiguo Testamento, la riqueza también se considera una bendición, pero siempre acompañada de la responsabilidad de cuidar a los necesitados. En Deuteronomio 15:11, Dios instruye a su pueblo: «Siempre habrá pobres en la tierra, por eso te mando que abras tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra». El rico en la parábola no cumple con esta expectativa divina, ya que, a pesar de su abundancia, ignora al necesitado que está justo frente a él. La vida del rico está completamente enfocada en sus placeres materiales. Esto nos desafía a examinar nuestras propias prioridades y a preguntarnos si estamos viviendo solo para satisfacer nuestros deseos o si estamos buscando honrar a Dios con nuestras vidas y recursos. Jesús no condena la riqueza en sí misma, sino la falta de compasión y el uso egoísta de los recursos. Esta parábola nos recuerda que somos administradores de lo que Dios nos ha dado y que debemos usarlo para ayudar a los demás. El rico en la parábola está tan absorto en su propio mundo
que no ve a Lázaro en su puerta. Esto nos desafía a estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean y a vivir con un espíritu de generosidad y servicio. Aunque el rico parece tenerlo todo, su vida espiritual es deficiente. La parábola nos recuerda que lo que importa no es cómo nos ven los demás, sino cómo vivimos en relación con Dios y con los demás. En Lucas 16, 20, 21, se narra: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. La parábola presenta a Lázaro, un hombre cuyo nombre significa Dios es mi ayuda, en un estado de profunda miseria. A diferencia del rico, cuyo estilo de vida rebosa opulencia, Lázaro vive en la pobreza extrema, echado a la puerta del rico, lleno de llagas y con hambre constante. Este contraste no solo enfatiza la desigualdad económica y social, sino también la indiferencia del rico hacia el sufrimiento de alguien que está justo frente a su puerta. Lázaro es retratado como completamente dependiente, incapaz de ayudarse a sí mismo. Su situación se agrava por la presencia de perros, considerados animales impuros en la cultura judía, que le lamen las llagas. Este detalle no solo refleja su desesperación, sino también su vulnerabilidad y la ausencia de cualquier cuidado humano. La mención de Lázaro ansioso por comer incluso las migajas que caen de la mesa del rico subraya su abandono y exclusión, tanto social como espiritual. Sin embargo, Lázaro no clama ni se queja. En su sufrimiento, su nombre sugiere una dependencia total de Dios, una fe implícita que contrasta con la autocomplacencia del rico. Este contraste prepara el escenario para la inversión de roles en la eternidad, destacando que las condiciones terrenales no son un reflejo del favor divino. En el primer siglo, los pobres y enfermos como Lázaro eran marginados y a menudo considerados culpables de su propia situación debido a pecados pasados. Sin embargo, Jesús rompe con esta percepción al incluir a Lázaro como un personaje digno de atención y como ejemplo de alguien que será exaltado en el reino de Dios. Su pobreza y sufrimiento no lo definen espiritualmente. En cambio, su dependencia de Dios lo posiciona favorablemente en la historia. En el Antiguo Testamento, Dios muestra un cuidado especial por los pobres y marginados. En Salmos 34:6 se dice: «Este pobre clamó, y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias». Este pasaje refleja la preocupación divina por los necesitados, mostrando que Dios escucha y cuida de los que confían en Él. Lázaro personifica esta verdad, a pesar de su sufrimiento terrenal. En el Nuevo Testamento, Jesús refuerza su mensaje de cuidado por los pobres. En Mateo 25:40 declara: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Este principio enfatiza que la manera en que tratamos a los necesitados refleja nuestra relación con Dios. El rico, al ignorar a Lázaro, muestra una falta de compasión que lo aleja de la voluntad de Dios. Aunque Lázaro es ignorado por el rico, la parábola resalta su valor a los ojos de Dios. Esto nos desafía a ver a cada persona, especialmente a los más vulnerables, como alguien digno de nuestra atención y cuidado. El rico tenía los recursos para ayudar a Lázaro, pero eligió no hacerlo. Esto nos llama a evaluar si estamos utilizando nuestras bendiciones para beneficiar a quienes nos rodean, especialmente a los necesitados. El nombre de Lázaro, Dios es mi ayuda, nos recuerda la importancia de confiar en Dios incluso en medio de las dificultades. Su ejemplo nos anima a mantener nuestra fe en las promesas divinas, independientemente de las circunstancias. Aunque Lázaro parece ser insignificante a los ojos del mundo, su relación implícita con Dios lo posiciona favorablemente en la eternidad. Esto nos invita a enfocarnos más en la vida espiritual que en las circunstancias materiales. En Lucas 16:22 se narra:
Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. La parábola da un giro dramático al describir la muerte de ambos personajes. Lázaro, el mendigo que sufrió en la tierra, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y honor en la tradición judía. Por otro lado, el rico también muere, pero su destino contrasta radicalmente con su vida de lujo. Es sepultado, un acto que, aunque refleje su estatus terrenal, no tiene impacto en su destino eterno. Este cambio de escenario resalta una inversión de roles. Mientras Lázaro, ignorado en vida, ahora disfruta de consuelo en la presencia de Abraham, el rico enfrenta un destino de tormento, anticipado en los versículos posteriores. Jesús muestra que la muerte es el gran nivelador, donde las distinciones terrenales como la riqueza, el estatus y el poder pierden toda relevancia. Lo que realmente importa es cómo vivimos en obediencia y compasión hacia los demás. El hecho de que Lázaro sea llevado por los ángeles subraya su valor ante los ojos de Dios. Aunque sufrió en la tierra, su fe implícita y su dependencia de Dios le otorgan un lugar en el seno de Abraham. En contraste, la muerte del rico se menciona de forma más sencilla. No hay ángeles, consuelo ni gloria. Su vida de complacencia y falta de compasión ha determinado su destino. En la tradición judía, el seno de Abraham era un término utilizado para describir un lugar de descanso y consuelo para los justos después de la muerte. Estar en el seno de Abraham significaba estar en compañía del patriarca, disfrutando de una relación cercana con Dios. Lázaro, a pesar de su pobreza y sufrimiento, es exaltado a este lugar de honor, lo que refleja el principio bíblico de que Dios exalta a los humildes y a los justos. Por otro lado, el rico, que vivió en lujo y autoindulgencia, recibe un destino que no esperaba. Su sepultura probablemente fue elaborada, acorde con su estatus, pero no tiene valor eterno. Este detalle subraya que los honores terrenales no tienen peso en el juicio de Dios. En Eclesiastés 5:15 se dice: «Como salió del vientre de su madre, desnudo volverá, para irse tal como vino, y nada tendrá de su trabajo para llevar en su mano». Esto resalta que las riquezas y logros materiales no trascienden la muerte. Jesús utiliza esta escena para enfatizar su mensaje sobre las prioridades eternas. En Mateo 6, 19, 20, enseña: «No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo». La muerte de ambos personajes marca un contraste entre aquellos que buscan la riqueza terrenal y los que confían en Dios, revelando que el verdadero tesoro está en una relación con Él. La parábola nos desafía a evaluar si estamos invirtiendo en cosas temporales como riqueza y placer, o en lo que tiene valor eterno, como la fe, la justicia y la compasión. Esta enseñanza nos recuerda que todos enfrentaremos la muerte, independientemente de nuestro estatus, y que nuestro destino eterno se determina por nuestras decisiones en esta vida. La exaltación de Lázaro al seno de Abraham nos anima a confiar en Dios y a buscar su reino primero, incluso en medio del sufrimiento y las dificultades. La falta de acción del rico hacia Lázaro lo condena. Esto nos desafía a ser intencionales en ayudar a los necesitados y a reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. En Lucas 16:23 se narra: «Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno». La parábola da un giro dramático al mostrar al rico en el Hades, un lugar de tormento eterno. En contraste con su vida de lujo y autosuficiencia en la tierra, ahora se encuentra en sufrimiento, consciente de su situación y de lo que ha perdido. Desde lejos, ve a Abraham y a Lázaro en un lugar de consuelo y honor, una visión que intensifica su angustia. El rico no está solo en tormento físico, sino también emocional y espiritual. Su capacidad de ver a Lázaro siendo consolado mientras él sufre
muestra una inversión total de roles. Donde antes ignoró a Lázaro y disfrutó de sus privilegios, ahora es Lázaro quien recibe consuelo, mientras el rico experimenta el juicio de sus decisiones terrenales. Este contraste es intencional, subrayando que las acciones y prioridades en esta vida tienen consecuencias eternas. El Hades, en este contexto, representa un lugar de separación de Dios, de dolor y de pérdida irreversible. La mención de Abraham y Lázaro refuerza el mensaje de que el consuelo eterno está reservado para aquellos que confían en Dios y viven conforme a su voluntad, mientras que el juicio es para aquellos que, como el rico, desperdician sus vidas en egoísmo e indiferencia hacia los demás. En la tradición judía, el Hades se concebía como un lugar de tormento para los malvados después de la muerte. Este concepto, combinado con la imagen del seno de Abraham, refleja la creencia en una justicia divina que trasciende la vida terrenal. La audiencia de Jesús, especialmente los fariseos, habría entendido estas imágenes, pero probablemente no esperaban que el rico terminara en tormento mientras el mendigo era exaltado. La enseñanza de Jesús aquí contrasta fuertemente con la idea de que la riqueza era una señal de la bendición de Dios. En Proverbios 22:2 se dice: «El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Señor». Esto subraya que, ante Dios, la riqueza terrenal no tiene peso. Jesús refuerza este mensaje en Mateo 19:24, al declarar: «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios». El rico en tormento simboliza a aquellos que viven para sí mismos, ignorando las necesidades de los demás y descuidando su relación con Dios. Su situación resalta la gravedad de las decisiones terrenales y el hecho de que la muerte fija nuestro destino eterno. La parábola nos desafía a evaluar si estamos viviendo para el lujo y el placer personal o para cumplir con la voluntad de Dios y servir a los demás. El tormento del rico subraya que nuestras elecciones en esta vida tienen consecuencias eternas. Esto nos llama a vivir con integridad y compasión, buscando reflejar el amor y la justicia de Dios. La parábola muestra que la riqueza terrenal no garantiza el favor divino y que lo que realmente importa es nuestra fe y nuestras acciones hacia los demás. El sufrimiento del rico es un recordatorio de que ignorar a los marginados no solo es un fracaso moral, sino también una transgresión contra el mandato de Dios de cuidar a los más vulnerables. En Lucas 16:24-25 se narra: «Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo: «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado». El rico, en medio de su tormento, clama a Abraham pidiendo misericordia. A pesar de su sufrimiento, su petición refleja una actitud egocéntrica. No reconoce a Lázaro como un igual, sino que lo ve como alguien que debería servirle incluso en la eternidad. Pide que Lázaro moje su dedo en agua para aliviar su dolor, mostrando que no ha aprendido la lección sobre la dignidad y el valor de cada persona. Abraham responde recordándole al rico que durante su vida terrenal recibió abundancia, mientras Lázaro sufrió. Ahora, en la eternidad, las circunstancias se han invertido. Lázaro es consolado y el rico sufre las consecuencias de su egoísmo y falta de compasión. Esta respuesta subraya que las decisiones terrenales tienen implicaciones eternas y que el juicio de Dios es justo. El intercambio entre el rico y Abraham resalta la justicia divina. Los que viven para sí mismos y descuidan a los demás enfrentarán las consecuencias de sus acciones, mientras que los humildes y sufridos serán exaltados en el reino de Dios. El clamor del rico y la respuesta de Abraham reflejan temas fundamentales en las enseñanzas de Jesús sobre la justicia y el juicio eterno. En la cultura judía, Abraham era visto como el padre de la fe
y una figura de honor y autoridad. El rico se dirige a Abraham con respeto, llamándolo Padre, pero este respeto no compensa su vida de egoísmo. En el Antiguo Testamento, Dios establece que el cuidado de los pobres es una obligación moral. En Deuteronomio 15:7-8 se dice: «Si hay en medio de ti un menesteroso, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre». El rico, a pesar de su riqueza, no vivió conforme a este principio, ignorando a Lázaro y sus necesidades. Su sufrimiento en la eternidad es un recordatorio de que la justicia divina demanda que usemos nuestras bendiciones para el bienestar de los demás. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatiza la importancia de vivir una vida de compasión y servicio. En Mateo 25:35-36, enseña que cuidar de los necesitados es equivalente a cuidar de Él mismo. «Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber». El clamor del rico y la respuesta de Abraham refuerzan que ignorar las necesidades de los demás es una transgresión contra Dios. La respuesta de Abraham recuerda que la riqueza y las oportunidades son dones de Dios, pero conllevan la responsabilidad de usarlas para el bien de los demás. El contraste entre el consuelo de Lázaro y el tormento del rico subraya que Dios juzga con equidad y que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. El rico sigue viendo a Lázaro como inferior, incluso en la eternidad. Esto nos llama a valorar a cada persona como igual, creada a imagen de Dios. La respuesta de Abraham resalta que el tiempo para actuar es ahora, mientras estamos vivos. Esto nos desafía a vivir con un sentido de urgencia en nuestra compasión y servicio. En Lucas 16:26 se narra: «Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Abraham, al responder al rico, introduce un elemento crucial en la parábola: un abismo infranqueable que separa el lugar de consuelo del tormento eterno. Este abismo simboliza la irrevocabilidad del destino eterno después de la muerte. A pesar del sufrimiento del rico y de su solicitud de ayuda, Abraham deja claro que no hay posibilidad de cruzar entre estos dos estados, subrayando que las decisiones y acciones tomadas en la vida terrenal son definitivas en la eternidad. El abismo no solo separa físicamente, sino que también representa la separación espiritual entre aquellos que han respondido al llamado de Dios y aquellos que lo han rechazado. El rico, que en vida ignoró a Lázaro y vivió solo para sí mismo, ahora enfrenta las consecuencias de su egoísmo. La falta de misericordia hacia Lázaro en la tierra se refleja en su incapacidad de recibir consuelo en la eternidad. El mensaje de esta parte de la parábola es claro: la eternidad es inmutable y no hay segundas oportunidades después de la muerte. Este abismo infranqueable resalta la urgencia de tomar decisiones correctas en la vida, mostrando que el tiempo para arrepentirse, ayudar a los demás y buscar a Dios es limitado. En la cultura judía del primer siglo, las imágenes de consuelo y tormento en la eternidad eran bien entendidas. El seno de Abraham representaba el descanso y la bendición para los justos, mientras que el Hades simbolizaba la separación de Dios y el sufrimiento. El abismo mencionado en la parábola refuerza la idea de que el destino eterno es fijo y determinado por las decisiones tomadas en vida. En el Antiguo Testamento se menciona repetidamente la importancia de vivir con justicia y misericordia. En Eclesiastés 11:3 se dice: «Donde caiga el árbol, allí quedará». Este pasaje refleja que, después de la muerte, no hay posibilidad de cambiar nuestro destino. El abismo infranqueable en la parábola ilustra esta verdad y subraya la necesidad de vivir en obediencia a Dios mientras estamos vivos. En el Nuevo Testamento, Jesús enseña sobre la separación entre los justos y los injustos en la eternidad. En Mateo 25:46 dice: «E irán estos al castigo eterno,
y los justos a la vida eterna. Este principio refuerza que la eternidad refleja la justicia divina y que el tiempo para tomar decisiones correctas es ahora. El abismo nos recuerda que no hay oportunidad de cambiar nuestro destino después de la muerte. Esto nos desafía a vivir cada día buscando a Dios y haciendo su voluntad. La parábola subraya que nuestras elecciones terrenales tienen consecuencias eternas. Nos llama a vivir con integridad, compasión y fe, sabiendo que estas decisiones reflejan nuestra relación con Dios. El abismo simboliza la separación creada por el egoísmo del rico, quien ignoró a Lázaro en vida. Esto nos invita a derribar barreras en nuestras relaciones y a mostrar amor y cuidado por quienes están en necesidad. Aunque el abismo en la eternidad es infranqueable, la parábola nos recuerda que mientras vivimos, Dios nos ofrece su gracia y misericordia. Nos llama a responder a su amor con arrepentimiento y obediencia. En Lucas 16, 27, 28, se narra: entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ante la imposibilidad de aliviar su propio tormento o cruzar el abismo, el rico hace una petición sorprendente. Pide que Lázaro sea enviado a advertir a sus 5 hermanos, quienes aún están vivos, para que eviten el mismo destino. Esta súplica, aunque tardía, refleja un momento de preocupación por otros, aunque sigue estando teñida de su actitud egocéntrica, ya que sigue viendo a Lázaro como un sirviente. El rico reconoce que sus hermanos comparten su mismo estilo de vida, centrado en el lujo y la indiferencia hacia las necesidades de los demás. Aunque en vida no mostró interés por los valores eternos, ahora, desde su lugar de tormento, entiende la gravedad de sus decisiones y teme por el destino de su familia. Su petición subraya la urgencia de actuar mientras hay oportunidad, ya que sabe que sus hermanos tienen aún tiempo para arrepentirse y cambiar. La solicitud del rico también resalta un tema clave de la parábola: la responsabilidad individual. Aunque desea que Lázaro sea enviado como un testigo milagroso, Jesús deja claro a través de la respuesta de Abraham que ya tienen todo lo que necesitan para arrepentirse: la ley y los profetas. En la cultura judía, los 5 hermanos del rico probablemente representan la influencia de su círculo familiar y su legado. Las familias extendidas a menudo compartían los mismos valores y actitudes, y la petición del rico revela su comprensión de que, sin una advertencia, sus hermanos seguirán el mismo camino que él. En el Antiguo Testamento, la ley y los profetas constantemente llaman al arrepentimiento y a la justicia. En Amós 5:24 se dice: pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Los hermanos del rico, al igual que él, tienen acceso a estas enseñanzas que los guían hacia una vida de compasión y obediencia a Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús frecuentemente señala que las Escrituras son suficientes para guiar a las personas hacia la verdad. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La respuesta de Abraham refuerza esta enseñanza. El mensaje de arrepentimiento y salvación ya está disponible para todos a través de la palabra de Dios. La preocupación del rico por sus hermanos subraya que el tiempo para tomar decisiones correctas es limitado. Esto nos desafía a vivir con una perspectiva eterna y a no posponer nuestra obediencia a Dios. Aunque el rico no pudo cambiar su propio destino, su deseo de advertir a sus hermanos refleja la importancia de guiar a otros hacia Dios mientras tengamos oportunidad. La respuesta de Abraham muestra que no necesitamos señales milagrosas para creer y arrepentirnos. La Escritura ya nos provee de todo lo necesario para conocer la verdad y vivir conforme a ella. La preocupación del rico por sus hermanos nos invita a considerar qué tipo de influencia estamos dejando en nuestras familias y en quienes nos rodean.
nos llama a vivir de manera que inspire a otros a buscar a Dios. En Lucas 16, 29, 31. Se narra, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En la respuesta final de Abraham al rico, la parábola llega a su conclusión. Abraham señala que los hermanos del rico tienen acceso a la enseñanza de Moisés y los profetas, que es suficiente para guiarlos hacia el arrepentimiento. Sin embargo, el rico insiste en que un milagro, como la resurrección de un muerto, sería más efectivo para convencerlos. Abraham responde con una declaración profunda y definitiva: aquellos que ignoran la verdad de las Escrituras no serán persuadidos ni siquiera por un milagro. Esta respuesta refuerza el papel central de la palabra de Dios como el medio por el cual las personas son llamadas al arrepentimiento y la fe. La incredulidad no se debe a la falta de evidencia, sino a un corazón endurecido que rechaza la verdad. Incluso un evento extraordinario como la resurrección no cambiará a aquellos que han decidido no creer. La parábola cierra con una advertencia para todos los oyentes. El tiempo para actuar es ahora, y la palabra de Dios es suficiente para guiarnos. Jesús anticipa aquí su propia resurrección, dejando claro que muchos no creerán, incluso frente al milagro más grande, porque el problema no es la falta de señales, sino la dureza del corazón humano. En la tradición judía, Moisés y los profetas representaban la revelación completa de la voluntad de Dios en las Escrituras. La respuesta de Abraham subraya que esta revelación ya contiene todo lo necesario para llevar a las personas al arrepentimiento y la fe. La insistencia del rico en que un milagro sería más convincente refleja una actitud común de buscar señales extraordinarias en lugar de escuchar y obedecer la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas llamaban repetidamente al pueblo de Israel al arrepentimiento, recordándoles que el problema no era la falta de conocimiento, sino su desobediencia persistente. En Ezequiel 33:11, Dios declara: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Este mensaje, al igual que la respuesta de Abraham, enfatiza que la responsabilidad de arrepentirse recae en cada persona. En el Nuevo Testamento, Jesús aborda directamente la incredulidad de los líderes religiosos, quienes, a pesar de presenciar sus milagros, rechazaron su mensaje. En Juan 12:37 se dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esto refuerza el punto de la parábola. La incredulidad no se debe a la falta de pruebas, sino a un corazón endurecido. La parábola subraya que las Escrituras contienen todo lo que necesitamos para conocer a Dios, arrepentirnos y vivir en obediencia. Nos desafía a profundizar en la Biblia y a confiar en su mensaje como guía para nuestra vida. Aunque los milagros pueden confirmar la fe, no son la base de ella. La parábola nos invita a construir nuestra fe sobre la palabra de Dios y a buscar una relación genuina con Él, más allá de señales externas. La enseñanza final de la parábola enfatiza que el tiempo para arrepentirse es ahora. Nos llama a responder al llamado de Dios con prontitud y a no posponer nuestra obediencia. La incredulidad de los hermanos del rico nos invita a examinar si estamos ignorando las verdades de las Escrituras en nuestras vidas y a buscar un corazón receptivo a la guía de Dios. La respuesta final de Abraham en Lucas 16, 29, 31 subraya la suficiencia de la palabra de Dios y la importancia de responder a ella con fe y arrepentimiento. Jesús utiliza esta parábola para mostrar que el arrepentimiento y la fe no dependen de milagros, sino de un corazón dispuesto a escuchar y obedecer a Dios. Esta enseñanza nos llama a valorar las Escrituras,
a vivir con urgencia espiritual y a reflexionar sobre nuestra disposición a responder al llamado de Dios. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.